Chicos de secundaria, bienvenidos a nuestra última clase de este año 2020. Como todos sabemos, ya está por terminar el año, y eso significa que se vienen festividades importantes para las familias mexicanas. Una de ellas es precisamente el Año Nuevo, y la otra se trata de la Navidad. Sin embargo, ¿no te has preguntado por qué las familias mexicanas celebran la Navidad? ¿Cuál es su origen? ¿O por qué nuestro país se celebra de manera tan particular? Bueno, si ya te las has hecho, en esta clase responderemos esas preguntas. Y si no, aprenderemos algo nuevo de todos modos. Además, conoceremos también, por supuesto, las representaciones artísticas que se realizan en esta fecha. Así que, comencemos. Si bien al escuchar la palabra Navidad se nos viene a la cabeza fiestas, regalos o cenas en familia, no es así como empezó todo. En Mesoamérica, anteriormente existían tradiciones con los pueblos indígenas, en épocas que eran mucho antes de la conquista de los españoles aquí a territorio azteca, donde se celebraba el nacimiento del dios de la guerra, Huitzilopochtli, donde la comunidad compartía un dulce típico de aquellos tiempos llamado tzoatl, una pasta hecha de maíz azul, tostado y molido, mezclado con miel negra de maguey, con la que también se hacían estatuillas pequeñas. A estas fiestas que realizaban los indígenas en honor al dios de los aztecas o mexicas, Huitzilopochtli, se les llamaba Panquetzalitzi. Luego, cuando los españoles llegaron a nuestro país, al observar estas tradiciones y costumbres, notaron una similitud con las propias, como el peregrinaje, las fiestas, la celebración de un nacimiento, cantos y alabanzas a un dios, por lo que fue fácil adaptar sus costumbres a las que ya había aquí, además de que coincidieran las fechas de este mes de diciembre. Así, de alguna manera, fusionaron tradiciones cristianas con costumbres de los pueblos indígenas, que dieron como resultado los nacimientos, las pastorelas y las posadas, en las que cada año se reúnen familias a cantar los villancicos, romper piñata y cenar platillos de temporada que ya todos nosotros conocemos. Todas esas tradiciones han pasado de generación en generación, desde el periodo de la evangelización, que fue cuando los españoles impusieron la religión católica a nuestros ancestros indígenas, hasta nuestros días. Varias de estas tradiciones son: el nacimiento. Es difícil precisar el primer nacimiento. Muchos dicen que viene desde un sepulcro de Letrán desde los años 345 después de Cristo, y otros que se encontró un antiguo Belén en Santa María la Mayor de Roma, donde había una cueva como oratorio, similar a la cueva del pesebre que se usa hoy en día. En México fue introducido de manera sutil dentro de las costumbres indígenas, como al hacer figurilla de barro de los dioses mayas o danzas, ya que poco a poco se cambiaron por figurillas de Jesús, María y José, además de los tres reyes magos. Mientras que las danzas se transformaron en pastorelas, que son representaciones teatrales que se realizan por todo el país para escenificar las dificultades que pasaron los pastores en su peregrinar hacia Belén, lugar donde nació Jesús, hasta que poco a poco terminó con un auge a mediados del siglo XIX, haciendo la tradición permanente. La piñata. Contrario a los que muchos piensan, la piñata en realidad fue traída por Marco Polo en el siglo XII, aunque sabemos que los indígenas ya tenían también su propia tradición, mientras que en España adornaban una olla de barro con 7 picos que representaba los 7 pecados capitales, y con la acción de romper la piñata se acababa con ellos. En México consistía en que niños con los ojos vendados rompieran un recipiente de barro cubierto con plumas, y cuando este era quebrado, caían muchos tesoros a los pies del ídolo, que según era la persona que rompió la olla. Prácticamente se representaba en ambas culturas la lucha del bien contra el mal, siendo el bien ustedes, los niños, y el mal era el recipiente, que al romperse liberaba muchas bondades. Las posadas. A pesar de no tener una referencia indígena con respecto a las posadas, sí se sabía que nuestros ancestros realizaban peregrinaciones durante las festividades a Huitzilopochtli, donde se logró fusionar el hecho que, por 9 días, los cristianos realicen la representación de las penurias que José y María sufrieron al buscar un lugar donde naciera su hijo Jesús. En esta celebración actualmente, la gente acompaña en una procesión a la Virgen María y a San José, mientras buscan una posada en Belén donde pueda nacer el niño Jesús, y se realiza a partir del día 16 de diciembre hasta el día 24. Estas fiestas se celebran en las calles o en las casas, y la gente se reúne con cantos que se les conoce como pedir posada. Una referencia también muy importante para estas fechas es la flor de Nochebuena. Navideña y mexicana, esta flor llamada por los mexicas como Cuetlazóchitl, que significa flor de cuero, siempre fue utilizada para representar la belleza misma, y terminó asociándose a la Navidad, ya que por estas fechas es cuando aparece más vibrante y abundante. Sin embargo, hay estados de nuestra República Mexicana donde la Navidad se celebra de manera muy original, sumada a las maneras en las que ya hemos descrito, acompañadas de algunas representaciones de teatro o de danza. Algunos de estos estados son Michoacán,
Aquí se representa la fiesta de Tacari, realizada en Tarímbaro, en la cual se efectúa una danza situada por las diversas calles del pueblo, al tiempo que se recoge heno para elaborar el lecho del niño Dios. Las figuras del nacimiento se manufacturan de forma artesanal. Las imágenes en ciertas regiones son de madera tallada o cera, sobre todo en las procedentes de Morelia o Jacona. Las representaciones del nacimiento, la Virgen, San José y el niño se engalanan con ornamentos de distintas etnias y se rodean por figuras que se refieren a danzas típicas michoacanas, como la danza de los moros o la danza de los viejitos, mujeres indígenas moliendo en metates o pescadores con las ya tradicionales redes de mariposa. Otros ritos tienen lugar en Quinceo, un poblado de Paracho, cerca de Uruapan, donde se lleva a cabo la fiesta de Huarocua, en las que se representa el momento donde se corta el cordón umbilical del niño Dios. Oaxaca. Una de las festividades navideñas que se llevan a cabo en este estado es la Noche de Rábanos, y es la que goza de mayor tradición en la región. Se realiza el día 23 de diciembre, un día antes de Nochebuena, y consiste en crear y exhibir diseños especiales creados a partir de rábanos y otras plantas. Esta celebración tiene sus raíces desde la época de la conquista española, cuando los frailes dominicos enseñaron a los indígenas mixtecos y zapotecos el cultivo de flores y de hortalizas, en su mayoría traídas desde España. Los conquistadores cedieron algunas de sus tierras a un grupo de indígenas agricultores dedicados a la horticultura y floricultura para transformarlas en sembradíos. Fue así como se formó el pueblo de Trinidad de las Huertas o de las Naborías. Adornaban los rábanos con hojitas de coliflor y florecitas hechas con cebollas tiernas. Todas las verduras se colocaban en los puestos de manera artística, sin olvidar por supuesto los canastos de flores que eran cultivados con mucho esmero. Esta práctica se fue arraigando con los años hasta llegar al punto en el que las amas de casa no buscaban las figuras para que formen parte de su cena navideña, sino para que formen parte de la decoración de sus mesas. Con el tiempo, los horticultores salieron del mercado para presentar sus ingeniosas creaciones en forma de representaciones navideñas, personas, animales, danzas u otro tipo de artesanías, en exposiciones que se realizaban en importantes recintos. Se tiene registro que la primera exposición de este tipo se realizó desde el año 1897, y es así como desde el siglo XIX, año con año se celebra la tradicional Noche de Rábanos. Los artesanos que participan en ella comienzan a prepararse desde 2 meses de anticipación. Cuando faltan 3 días para la festividad, se inicia el proceso de manufactura y modelado de cada una de las figuras. Veracruz y Yucatán. Los niños preparan una cajita decorada donde colocan la imagen de la Virgen María o del Niño Jesús, que iluminan con una pequeña vela y una rama de areca o limonaria, adornada con globos, juguetitos y motivos navideños. Con los altares ambulantes en mano, pasean por las calles coreando cánticos navideños, en busca de dulces o dinero que llaman bajo el nombre de aguinaldo. Generalmente son pequeños bolos con colocación de temporada como cacahuates, cañas, naranjas y tejocotes. Esta tradición comienza desde un día antes del primer día de las posadas. El grupo de niños con ramas adornadas según su imaginación cantan tocando las puertas de casa en casa. Los versos del cántico comienzan con la siguiente estrofa: naranjas y limas, limas y limones, más linda es la Virgen que todas las flores. En un portalito de cal y de arena nació Jesucristo por la Nochebuena. En el caso de la península de Yucatán, el último día del año, las familias crean un muñeco vestido y disfrazado de anciano que representa el año viejo. Lo dejan reposando en la puerta de la casa hasta que suenan las 12 campanadas, hora en que salen a quemarlo para despedir el año que se va. En Veracruz, la celebración de las ramas es prácticamente idéntica, pero a ella se le complementa con otra tradición muy parecida, con cántico y finalidad diferentes, que se realiza cerca del fin de año. Los niños se disfrazan de ancianos con barba blanca y con bastón, y encorvados corean un cántico que se le llama El Viejo, buscando representar el año que termina. Estas tradiciones, aunque se pueden considerar como rituales, también se representan con finalidad escénica, en espectáculos de grupos folclóricos o compañías de danza folclórica con motivos navideños. Bien chicos, pues espero y en esta clase hayan aprendido cuáles son los orígenes de las festividades navideñas y también cómo se festeja de manera muy peculiar en diferentes estados de la República Mexicana. Por mi parte es todo y les deseo una feliz Navidad y Año Nuevo. Hasta luego chicos.